Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Estáis listos para lo que podría ser la noticia más impactante de la década en el mundo del espectáculo turco-italiano? Porque lo que acaba de suceder en los estudios de la RAI no es una simple entrevista, es una declaración de guerra, un grito desesperado de libertad que ha dejado a toda Italia y a medio mundo con la boca abierta, y os aseguro que después de escuchar lo que tengo que contaros, veréis a vuestro ídolo con otros ojos, porque Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones desde el Bósforo hasta el Coliseo, ha dicho basta, y sus palabras han caído como una bomba atómica en el programa La Volta Buona, este 15 de diciembre de 2025. Imaginaos la escena. Las luces del estudio brillaban con esa intensidad típica de la televisión italiana, el público contenía la respiración esperando ver esa sonrisa encantadora que derrite glaciares, pero lo que encontraron fue algo muy distinto, una mirada seria, casi desafiante, y una postura que gritaba que el hombre sentado en ese sofá ya no es el mismo pájaro soñador que conocimos hace años. Todo comenzó de manera inocente, con las típicas preguntas sobre sus rutinas de ejercicio y su vida en Roma, pero había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo, una electricidad estática que presagiaba la tormenta, y entonces, cuando la presentadora, intentando mantener la ligereza, hizo alusión a su título indiscutible de sex symbol internacional, la máscara cayó. Can no sonrió con esa falsa modestia a la que nos tienen acostumbrados las estrellas, no, él se inclinó hacia adelante, miró fijamente a la cámara como si quisiera traspasar la pantalla y hablar directamente con cada uno de nosotros, y soltó la frase que hoy ocupa todos los titulares y que ha incendiado las redes sociales desde Twitter hasta Instagram. El papel de sex symbol me queda estrecho. ¿Podéis sentir el peso de esas palabras? No dijo que le molesta, no dijo que es difícil, dijo que le queda estrecho, como una camisa de fuerza que le impide respirar, como una jaula dorada construida a base de portadas de revistas y suspiros de fans que, según él, a veces olvidan que detrás de esos músculos esculpidos y esa barba perfecta, hay un actor que se está dejando la piel. El alma y la salud mental para ser tomado en serio en una industria que, seamos honestos, a veces puede ser increíblemente cruel y superficial. Mis fuentes en los pasillos de la RAI me cuentan que durante los cortes comerciales el ambiente era gélido, que Can se veía visiblemente agotado, no físicamente, sino espiritualmente, harto de que cada movimiento suyo sea analizado bajo la lupa de la sensualidad y no del talento, y es que, amigos míos, tenemos que hablar de la verdad incómoda que nadie quiere admitir. ¿Hemos objetivado tanto a Can Yaman que hemos olvidado su arte? Él habló de sus últimos proyectos, de cómo se ha preparado para papeles dramáticos, de las horas de estudio, del sacrificio personal, pero siente que todo ese esfuerzo se desvanece cuando los titulares solo hablan de a quien está besando o de cómo le queda la camisa desabrochada. Es desgarrador, si lo pensáis bien, escuchar a un hombre que lo tiene todo confesar que se siente vacío en su etiqueta de galán, y aquí es donde entra mi análisis personal y lo que se rumorea en los círculos más exclusivos de Roma, porque se comenta que esta explosión en directo no es casualidad, sino el resultado de meses de frustración acumulada. Y hay quienes aseguran que Can está planeando un cambio radical en su carrera, un giro de 180 grados que podría significar el adiós definitivo a las comedias románticas que lo hicieron famoso. Imaginad por un segundo un mundo, donde Can Yaman rechace ser el protagonista guapo para interpretar al villano, al monstruo, al personaje deformado, solo para probar su punto, solo para demostrar que es más que una cara bonita. En la entrevista, hubo un momento de silencio sepulcral, cuando mencionó que a veces siente que la gente no lo escucha, que solo lo mira. Y esa distinción es dolorosa, porque nos revela la soledad de la fama, esa soledad que te rodea aunque estés entre miles de personas gritando tu nombre. Las redes sociales, por supuesto, son un campo de batalla ahora mismo. Por un lado están las fans leales que apoyan su evolución y prometen seguirlo, aunque decida dedicarse al cine-arte independiente, y por otro lado están quienes se sienten traicionados, quienes dicen que él debe su carrera a esa imagen y que renegar de ella es morder la mano que le dio de comer. Pero yo os pregunto, ¿no tiene derecho un artista a crecer?
¿No tiene derecho a romper el molde? Lo que vimos en La Volta Buona fue un acto de valentía, un hombre reclamando su identidad en un mundo que insiste en ponerle etiquetas, y os aseguro que esto traerá consecuencias, porque las marcas que lo patrocinan, los productores que lo contratan por su imagen, todos ellos deben estar temblando ahora mismo pensando en si el nuevo Can Yaman seguirá siendo rentable si decide dejar de jugar al juego de la seducción. También se notó un matiz de tristeza cuando habló de su vida privada, insinuando que esa etiqueta de símbolo sexual ha arruinado sus posibilidades de tener relaciones reales y genuinas, porque, ¿quién se acerca a él por quién es y quién se acerca por el mito? Es una pregunta que quedaría resonando en la mente de cualquiera. Y no podemos ignorar la mención a sus proyectos benéficos, su asociación para los niños, donde él dice que se siente más, él mismo, que en cualquier alfombra roja, lo que nos da una pista de dónde está su verdadero corazón, lejos de los flashes y cerca de la humanidad. Este 15 de diciembre de 2025 quedará marcado en el calendario como el día en que Can Yaman mató a su propio mito para intentar salvar al actor, y la gran pregunta que os hago, y que quiero que respondáis con total sinceridad es: ¿estáis dispuestos a aceptar a este nuevo Can, más crudo, más real, menos perfecto pero más humano? ¿O solo estáis aquí por la fantasía? Porque la fantasía, queridos míos, acaba de recibir un golpe de realidad brutal en la televisión nacional italiana. La industria está cambiando, y parece que nuestro protagonista turco favorito quiere ser el pionero de una nueva era de masculinidad en la televisión, una donde el talento pese más que los abdominales, y aunque el camino será difícil y lleno de críticas, yo personalmente aplaudo su coraje. Seguiremos muy de cerca cada paso que dé a partir de ahora, porque si algo es seguro, es que Can Yaman nunca hace nada a medias, y si ha decidido romper sus cadenas, el estruendo se escuchará en todo el planeta. Manteneos atentos, porque mis fuentes me dicen que esto es solo el principio de una serie de revelaciones que irán saliendo a la luz en las próximas semanas. De hecho, algunos insiders ya murmuran que podríamos estar ante una inminente cancelación de sus próximos rodajes si los directores no aceptan su nueva faceta. ¿Os imagináis el terremoto que eso causaría en las producciones romanas? Sería el jaque mate definitivo a la industria tal y como la conocemos. Quiero que me dejéis abajo, en la cajita de comentarios, vuestra opinión más sincera. ¿Es este el renacer de un gran actor o el capricho de una estrella cansada? Os leeré a todos, porque vuestra voz es la que realmente importa en este debate. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.